Bueno, listos. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente a la actividad de los jueves, actividad que venimos realizando ya aproximadamente desde hace un mes, en el cual hemos venido seleccionando algunos temas relevantes e interesantes para ciertos grupos, para ciertos docentes, y en este caso, en compañía del doctor Oscar Quintero, con nuestras dos residentes, la doctora Betancourt y la doctora Riascos, residente de segundo año, hemos decidido tomar lo que se ha venido haciendo con el bloqueo del erector de la espina para diferentes procedimientos. Esto definitivamente la introducción de la anestesia regional nos ha dado una perspectiva completamente diferente, tanto para la práctica anestésica como para la comodidad, los beneficios que podamos ofrecerle nosotros a los pacientes. Entonces, el día de hoy tenemos dos presentaciones, como les decía, en las cuales vamos a revisar parte de las características del bloqueo, que de pronto muchos de ustedes las tienen presentes, pero es importante recordar cómo surge esta aplicación y vamos a ver parte de las tendencias que se vienen presentando con la introducción de estos bloqueos y parte de la experiencia que estamos tratando de hacer nosotros en el hospital. Entonces, vale, por favor, empecemos. Claro que sí, profe, muchas gracias. Damos comienzo a este panel académico sobre el bloqueo del erector de la espina. Nuestros tutores fueron el doctor Hans García y el doctor Oscar Quintero, y está a cargo de Juliana Riascos y quien les habla, Valeria Betancourt. Ambas somos residentes de segundo año. Entonces vamos a iniciar con un pequeño sondeo. El sondeo es un sondeo rápido, vamos a dar 20 segundos para responder esta primera pregunta, y es: ¿utiliza dentro de sus estrategias analgésicas técnicas regionales como parte de la analgesia multimodal? Pueden seleccionar sus respuestas. Vamos a cerrar el sondeo y a compartir los resultados. Vemos que un 56% responde sí siempre, un 4% responde nunca y un 40% respondió ocasionalmente. Entonces, el dolor agudo en el posoperatorio es una de las quejas más frecuentes, y sabemos que aproximadamente el 75% de los pacientes van a referir un dolor que es de intensidad moderada a severa, y estamos hablando de un porcentaje bastante importante, que corresponde al 75%. Y este dolor va a ser multifactorial. Sin embargo, dentro de las principales causas del dolor en el posoperatorio inmediato vamos a tener el trauma, y va a ser trauma secundario a la incisión, a la tracción durante el procedimiento, así como a la lesión directa de órganos durante los procedimientos quirúrgicos. Pero finalmente el problema es que cuando tenemos pacientes que no tienen una adecuada modulación del dolor, vamos a tener complicaciones secundarias, y dentro de estas complicaciones vamos a tener náuseas, vómito, ilio, espasmos musculares, trombosis, complicaciones incluso mucho más, digamos, complejas, como las complicaciones cardiopulmonares, que se van a traducir finalmente en una recuperación tardía y en una estancia prolongada, que es lo que no queremos en nuestros pacientes. Entonces, ¿esto a qué ha llevado? A que dentro de las estrategias analgésicas para el anestesiólogo sea, digamos que, una estrategia integral que no aborde solamente estrategias de rescate para modular el dolor en el posoperatorio, sino que se incluyen estrategias en el preoperatorio, estrategias en el intraoperatorio, para que de esta forma disminuyamos los requerimientos analgésicos para rescatar a nuestro paciente en el posoperatorio. Vamos a tener que la analgesia multimodal es una estrategia que lo que nos permite es utilizar diferentes mecanismos de acción de medicamentos tanto endovenosos, pero con el advenimiento de estas técnicas regionales se considera uno de los pilares en la actualidad
para la analgesia multimodal. ¿Y qué va a hacer finalmente esta técnica regional? Va a disminuir o va a bloquear todas estas aferencias nociceptivas, y en la actualidad se considera una recomendación en las guías de práctica clínica. Incluso la guía de la Sociedad Americana del Dolor incluye, para el manejo de dolor postoperatorio, incluye como un pilar estas técnicas de analgesia regional. Y claramente con el advenimiento de la ultrasonografía hemos tenido nuevas técnicas regionales que se han posicionado como el erector de la espina. Entonces tenemos que el bloqueo del plano del erector de la espina fue descrito por primera vez en septiembre del 2016, es decir que es, entre comillas, un bloqueo reciente, y fue publicado en la revista de Anestesia Regional y Medicina del Dolor por el doctor Forero. El doctor Forero es un médico colombiano, y él describe por primera vez este bloqueo en 2 pacientes que presentaban dolor neuropático crónico en la región torácica. Uno era por enfermedad metastásica en las costillas y el segundo por una malunión o una pseudoartrosis de múltiples fracturas costales. Él, cuando describe el bloqueo, refiere que al hacerlo presentaron un extenso bloqueo sensorial multidermatomérico. A pesar de que se había infiltrado el anestésico local a nivel de T5, la distribución del anestésico era mucho mayor a este lugar o sitio de administración, y lo que hicieron fue investigar con cadáveres frescos, tanto por anatomía y por imágenes radiológicas, cuál era el posible mecanismo de acción de este bloqueo para causar esta analgesia sensitiva. Y ellos lograron ver que posiblemente esto se debía a una acción sobre la rama dorsal y ventral de los nervios espinales torácicos. Para hablar de ESP es necesario conocer la anatomía, y necesitamos saber cómo se van a ir, cómo vamos a ver las estructuras musculares para poder interpretarlo de forma correcta cuando tengamos nuestra ultrasonido para verlo en la sonoanatomía. Entonces, estas son unas imágenes 3D que lo que vamos a ir haciendo es disecar poco a poco cada estructura muscular. Entonces vamos a tener, en primer lugar, el trapecio, que es este que estamos viendo acá. Es el primer músculo que vamos a encontrar. Vamos a ir de superficial disecando hasta encontrar las apófisis transversas, y este músculo se va a originar en la protuberancia occipital externa para ir a insertarse en las, digamos que vamos a tener varias fibras, unas fibras superiores que no se alcanza a ver acá la inserción porque se va a insertar en el borde posterior del tercio lateral de la clavícula, unas fibras medias que son las que vemos acá, que se van a insertar en el borde medial del acromion y en el borde posterior de la espina de la escápula, y finalmente unas fibras inferiores, que son estas fibras que descienden y convergen para terminar en una aponeurosis, que se inserta en la espina de la escápula. Tenemos aquí el dorsal ancho. Este se va a originar en las apófisis espinosas de T7 a T12, así como en los ligamentos intraespinosos correspondientes, y se va a ir a insertar aquí donde vemos, en el fondo del surco intertubercular que corresponde al canal bicipital. Entonces, disecamos estos 2 músculos. Ya, disecamos estos 2 músculos y vamos a tener, ahí están viendo el puntero. Sí, señora. Sí, ahí se ve. Perfecto. Entonces vamos a tener que al disecar el trapecio van a aparecer 2 estructuras musculares, que es el romboide menor y el romboide mayor. Este romboide menor se va a originar en las apófisis espinosas de C7 a T1 para ir a insertarse al borde medial de la escápula, y el romboide mayor se va a originar en las apófisis espinosas de T2 hasta T5 para ir a insertarse al borde medial de la escápula. Y estos 2 primeros músculos, trapecio y romboide, vamos a verlos en nuestra sonoanatomía cuando realicemos el bloqueo. Seguimos disecando
vamos a encontrar acá el serrato anterior, el serrato posterior, y vemos acá una red aponeurótica que va a configurar la fascia toracolumbar, que es toda esta que podemos ver acá. Seguimos disecando, podemos ver la fascia completa y empieza a aparecer nuestro músculo, que es el músculo erector de la espina, y va a tener 3 fascículos. De lateral a medial vamos a tener el primer fascículo que corresponde al ilio costal torácico, que también tiene una porción torácica y una porción lumbar. Este se va a originar en el borde superior del ángulo desde la séptima hasta la 12ª costilla y se va a ir a insertar en el ángulo de la primera a la 6ª costilla y en la superficie de C7. Vemos luego un fascículo que es el más grueso, que corresponde al longitudinal o al longissimus, y este se va a originar en la apófisis transversa desde L1 a L5, insertándose en la apófisis transversa desde T1 a L12 y en la cuarta a la 12ª costilla. Es el más extenso, por eso recibe su nombre. Y finalmente el más medial, el más cercano a nuestra línea media, que va a ser el espinal, que ya lo vamos a ver en más detalle en la siguiente disección, se va a originar en la apófisis espinosa desde T11 hasta T12 y se va a insertar en las apófisis espinosas desde T1 hasta T4. Vemos acá ya más medial, vamos a encontrar el espinal torácico y el transverso espinalis, que no hace parte del erector de la espina, pero va a ser el que más medial se va a encontrar a la línea media. Seguimos disecando y ya podemos ver que justo esta porción ventral del erector de la espina va a estar en directo contacto con nuestras apófisis transversas, que van a ser nuestro objetivo o nuestros reparos anatómicos en la zooanatomía para realizar este bloqueo. Este es un corte axial en donde podemos ver nuevamente acá nuestra apófisis transversa y acá el grupo muscular del erector de la espina. Y vemos en la imagen de la derecha una imagen en resonancia, cómo lo podemos ir comparando o ir visualizando de estas mismas, digamos que estructuras que se representan de forma esquemática en la imagen de la izquierda. De lateral a medial vamos a tener el ilio costalis. Continuamos con la porción más grande del erector de la espina, que vemos que está en estrecho contacto, su porción ventral, con la apófisis transversa, y este va a ser nuestro objetivo para la colocación del anestésico local, y la porción más medial del erector, que corresponde al espinal torácico. Y vemos cómo aquí en esta misma imagen de forma esquemática encontramos nuestras 3 porciones, nuestros 3 fascículos del erector de la espina, que están en estrecho contacto con la apófisis transversa, y cómo podemos visualizarlos por zooanatomía. Tenemos de superficial a profundo piel, tejido celular subcutáneo. Empezamos con el trapecio, que fue el primero que disecamos, seguimos con el romboide mayor, que fue el segundo que disecamos, para encontrar finalmente el erector de la espina, que está en contacto con nuestra apófisis transversa, que es la que vemos aquí con el asterisco, demarcado el lugar donde vamos a administrar el anestésico local. Nuevamente vemos acá nuestro erector de la espina, la porción iliocostal, nuestra porción longuísima, que va a ser la más extensa, y la porción más medial, que es el espinal torácico, y disecamos espinal torácico para encontrar finalmente nuestras estructuras target. ¿Y qué es lo que necesitamos? Bloquear finalmente todas estas estructuras nerviosas para poder tener un efecto analgésico en el paciente. Y si vemos en estrecho contacto con estas apófisis transversas, vamos a encontrar varias estructuras. Entonces, ¿qué tenemos? Nuestra médula, las raíces nerviosas, los ganglios de la raíz dorsal, y si vemos detenidamente vamos a encontrar un nervio, que es el nervio espinal, que va a dar 2 ramas. Una rama ventral, que va a seguir el trayecto que discurre a lo largo de la costilla, mientras que la rama dorsal se va a dirigir hacia caudal y lateral, dando 2 ramas que ya lo vamos a ver en la siguiente imagen esquemática. Entonces, tenemos nuestro nervio espinal, que va a dar 2 ramas, una rama dorsal que se dirige, ya dijimos, caudal y lateral, dando 2 ramas terminales,
la rama medial y la rama lateral, que se van a encargar de la inervación sensitiva de la pared posterior del tórax o en la región lumbar. Vamos a tener el ramo ventral, que va a tener una proyección discurriendo a través de las costillas, digamos que su mismo trayecto, y esta rama ventral va a dar origen al nervio intercostal, que se va a subdividir en dos ramas. La rama cutánea lateral, que va a dar dos ramas terminales, una rama dorsal y una rama anterior, y la rama cutánea anterior, que es la rama terminal del nervio intercostal. Entonces, estas dos ramas de la rama ventral del nervio espinal van a inervar, la rama cutánea lateral va a inervar la piel de la pared torácica lateral a través de sus dos ramas, dijimos que es rama anterior y rama posterior. Y la rama anterior que es la porción terminal, nos va a dar la inervación sensitiva de la pared torácica en su cara anterior. Entonces vamos a tener que desde la apófisis transversa de T1 a T5 nos van a suministrar la inervación de la pared torácica anterolateral, mientras que de T6 a T12 nos suministran la inervación de la pared abdominal anterolateral, y esto es importante para distinguir en qué punto o a qué nivel yo voy a realizar mi bloqueo dependiendo del procedimiento y de la extensión anestésica que quiera en mi paciente. Entonces, ¿cómo va a ser esta distribución del anestésico? Tenemos nuestro transductor, en este caso es un transductor lineal, en donde vamos a ubicar por zona anatomía, ya lo vamos a ver más adelante, nuestras estructuras musculares, identificando la apófisis transversa, y colocamos nuestra aguja. Esta diseminación del anestésico local vemos que se va a dar justo en donde se administra, que es en la porción ventral del erector de la espina, en contacto con esa apófisis transversa, pero esta diseminación no se queda en este sitio, y esto se ha estudiado de forma ardua, incluso por el primer autor de este bloqueo, que lo vamos a ver más adelante, distribuyéndose tanto al espacio paravertebral, a través de, con una dispersión interforaminal, con una distribución que incluso se ha descrito hacia el espacio peridural. Entonces vemos ahora sí nuestra zonoanatomía. Estas son imágenes de nuestra institución, en donde podemos ver de superficial a profundo piel, tejido celular subcutáneo, y empiezan a aparecer nuestras estructuras musculares que son que debemos identificar al hacer el bloqueo. En primer lugar, tenemos el músculo más superficial, el primero que disecamos, que fue el trapecio. Continuamos con el romboide mayor y finalmente el músculo que va a entrar en contacto con la apófisis transversa, que vemos aquí, que tiene una estructura por zonoanatomía cuadrada con una línea hiperecoica en su superficie superior, que va a estar en contacto con el erector de la espina, y es ahí donde vamos a administrar nuestro anestésico local. ¿Qué distribución va a tener? Vamos a tener una analgesia o un bloqueo sensitivo tanto de los tejidos blandos, pero se ha visto que no solo vamos a tener analgesia en la pared torácica, que era, digamos, que lo que nos explicaría el bloqueo de este nervio espinal, tanto de su rama ventral como dorsal, sino que también vamos a tener analgesia de los tejidos musculares y de la estructura ósea, lo que nos hace pensar que no solo el anestésico nos bloquea estas dos ramas, sino que tiene una distribución más allá de estos target de nervios periféricos. Algo muy importante de estos bloqueos es que es un bloqueo interfacial, que se consideran bloqueos volumen dependientes. ¿Esto qué quiere decir? Que entre mayor volumen tengamos, mayor diseminación del anestésico local vamos a tener. Y se sabe que por cada 3.4 mililitros de mezcla de anestésico local que administramos a nuestro paciente, vamos a tener un cubrimiento de un dermatoma adicional. Como les comentaba, la distribución ha sido ampliamente estudiada, incluso este artículo también es del doctor Forero, o participó del doctor Forero, y ellos lo que hicieron fue realizar inyecciones en cadáveres frescos y realizar estudios tanto de anatomía como de imágenes, en este caso de tomografías computalizadas, y se dieron cuenta, o lo que les sugirió, es que el anestésico se extiende de forma cefalocaudal, como lo podemos ver en estas dos imágenes, en estos dos cortes sagitales,
tenemos una diseminación cefalocaudal dentro del plano facial donde administramos nuestro anestésico local. Sin embargo, potencialmente este anestésico también se va a extender hacia la región paravertebral con una dispersión interforaminal e incluso vemos acá una dispersión circunferencial epidural que puede explicar por qué, adicional a la analgesia de la pared torácica, tenemos efectos en la analgesia visceral de nuestros pacientes. Esta es la imagen del paciente que describe el doctor Forero, y ellos lo que hicieron fue delimitar toda el área anestésica del paciente, encontrando que a pesar de que se administró el anestésico local a nivel de T5, la distribución de la analgesia era desde T2 hasta T9. En cuanto a la técnica, la posición del paciente está descrita en sedestación, incluso es la más frecuente. Sin embargo, esta técnica también está descrita en decúbito lateral, que también de esta forma la realizamos en nuestra institución, así como en decúbito prono, es decir, que la respuesta eran todas las anteriores. Y en decúbito prono es muy utilizada principalmente en la población pediátrica. En cuanto al transductor, podemos utilizar tanto transductor lineal como transductor convex y esto va a depender, en primer lugar, de la zona que queramos bloquear. Se recomienda que si es región torácica se haga con el transductor lineal y si es región lumbar se haga con el transductor convex. Y esto va a estar dado por las propiedades de cada uno de los transductores. Tenemos que el transductor lineal es un transductor de alta frecuencia que nos va a dar una muy buena resolución, pero la profundidad no va a ser la adecuada, por lo tanto, en pacientes obesos, como la imagen que vemos a la derecha, vamos a requerir, así sea por región torácica, un transductor convex que nos permita esta profundidad adecuada. Entonces vemos como en la imagen de la derecha tenemos un transductor convex en una paciente obesa en la que se va a requerir, a pesar de que es un transductor con baja frecuencia, nos va a dar una mejor profundidad y vamos a tener un adecuado bloqueo para este tipo de paciente. En la imagen de la izquierda utilizamos el transductor lineal. En cuanto a la posición de la aguja, está descrita que se realice en plano, que es como lo realizamos en nuestra institución, pero también está descrito realizar el procedimiento fuera de plano. Finalmente, en cuanto a la técnica, tenemos que el transductor es una técnica aséptica y vamos a ubicar nuestro transductor previamente vestido en la línea media haciendo un desplazamiento. Pueden ver el movimiento en el video de la derecha del desplazamiento del transductor desde la línea media hacia lateral. Y vemos en el video de la izquierda cómo vamos cambiando esta zonoanatomía desde la línea media hasta encontrar las estructuras que deseamos ver: nuestra piel, tejido celular subcutáneo, trapecio, romboides, erector de la espina y finalmente la estructura cuadrada con la línea hiperecoica en la superficie superior, que nos va a hablar que nos encontramos ante nuestra apófisis transversa, que va a ser el lugar donde vamos a administrar el anestésico local. Algo muy importante es que cuando se realiza este barrido ecográfico, vamos a encontrar que si nos encontramos demasiado medial, como en esta primera estructura A, vamos a ver las láminas torácicas que se van a visualizar como una línea hiperecoica plana y lo que debemos realizar es desplazarnos más hacia el lateral, encontrando la estructura ideal, que es esta que vemos en la imagen B, con una característica de la apófisis transversa que va a ser cuadrada con una línea hiperecoica en la superficie superior y claramente cómo se van a ver nuestras estructuras musculares: piel, tejido celular subcutáneo, trapecio, romboide y erector de la espina. Sin embargo, si nos desplazamos muy lateral, vamos a encontrar otra característica de la zonoanatomía y es que vemos una estructura que va a ser mucho más redonda y va a corresponder a una estructura costal, apareciendo aquí debajo la pleura. Sin embargo, vamos a seguir viendo nuestras estructuras musculares. En este caso, ¿qué debemos hacer? Desplazarnos más hacia medial para encontrar nuestra estructura que va a ser la apófisis transversa. Vemos en esta imagen también
tomada en nuestra institución. En la imagen de la derecha vemos un esquema de cómo encontramos nuevamente esas estructuras musculares hasta llegar a la apófisis transversa, y en esta superficie es donde se va a administrar el anestésico local, que es lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda. Vemos la estructura cuadrada que corresponde a nuestra apófisis transversa y vemos las estructuras musculares que ya ha atravesado durante el trayecto la aguja para ser depositado el anestésico local. Entonces vemos en este video, previa asepsia, se localizó ya nuestra estructura objetivo. Entramos en plano con la aguja. Vemos nuestras estructuras musculares, piel, tejido celular subcutáneo, trapecio, romboides, erector de la espina, y vemos la estructura cuadrada con una línea hiperecóica en la superficie superior, y vemos nuestra aguja todo el tiempo en plano, nos acaban de señalar, y vemos la aguja cómo choca con la apófisis transversa, que es lo que está percibiendo el que está realizando el bloqueo. Y vemos cómo se administra el anestésico local y empieza a hacer una hidrodisección del plano del erector de la espina. Ya sabemos que este anestésico local no solo va a quedar ahí donde se administró, y es lo que se comprueba, hacen un barrido cefalocaudal evidenciando toda esta distribución del anestésico a partir del punto de administración. Esta es la técnica que utilizó el doctor Forero, la técnica que utilizó en sus dos pacientes iniciales. Lo hizo en T5, en plano parasagital a 3 centímetros de la línea media, utilizó un transductor lineal y sus reparos anatómicos son los que hemos mencionado: trapecio, romboides, erector de la espina hasta llegar a la apófisis transversa. Utilizó una aguja 22G de 50 milímetros ecogénica en dirección cefálico a caudal y utilizaron un volumen de 20 mililitros de ropivacaína al 0.5%, con un nivel de bloqueo de T2 hasta T9. Algo muy importante y que ya habíamos mencionado es que este bloqueo es un bloqueo interfacial, lo que nos habla que son volúmenes dependientes, es decir, a mayor volumen administremos, mayor distribución dermatomérica. Y lo que se recomienda es que sea un volumen de 10 a 40 mililitros, y en la población pediátrica se habla de un volumen de 0.5 mililitros por kilo. ¿Qué anestésico podemos utilizar? El que fue descrito por primera vez fue la ropivacaína, pero nosotros contamos con la bupivacaína, así como la lidocaína al 1 al 2%. ¿Qué recomienda Nisora? Sabemos que podemos hacerlo en single shot o en dosis única, así como infusión continua a través de un catéter, que es una de las ventajas que nos da el bloqueo. Sabemos que va a tener una duración aproximada de 18 a 24 horas. Sin embargo, si queremos extender aún más la duración de este bloqueo, podemos utilizar estos catéteres para infusión continua, que también lo realizamos en nuestra institución. ¿Qué anestésicos locales recomiendan Nisora? Ropivacaína y bupivacaína. Si utilizamos en single shot, ropivacaína al 0.375, sin embargo, si es bupivacaína al 0.25. ¿Qué volumen recomiendan? De 20 a 30 mililitros para paciente adulto. Sin embargo, si utilizamos infusión continua a través de un catéter, la concentración debe ser de 0.2% y la infusión debe ser de 8 a 10 mililitros hora, o si lo utilizamos por PSA, bolos de 5 mililitros con un intervalo de bloqueo de 60 minutos. Asimismo, vamos a tener adyuvantes que han sido, digamos que descritos con un objetivo, y este objetivo es prolongar la duración del efecto del bloqueo. Se han descrito opioides, dentro de esos está el fentanil, la hidromorfona, la morfina y la buprenorfina, con una adecuada evidencia de esta última para bloqueo de nervio periférico, agonistas alfa-2 adrenoreceptores como la clonidina y la dexmedetomidina, y algunos esteroides como la dexametasona, incluso la metilprednisolona. Se sabe que la dexametasona lo que va a hacer al utilizarlo como adyuvante en el bloqueo es incrementar el tiempo del efecto del bloqueo, disminuir los requerimientos de analgesia en 12 horas, y durante estas 24 horas se ha evidenciado EVA por debajo de 3.
¿Qué indicaciones tiene? Múltiples indicaciones, y yo creo que cada vez más siguen encontrando posibles beneficios de este bloqueo, tanto en la población adulta como en la población pediátrica. Fue escrito inicialmente para dolor crónico de características neuropáticas, sin embargo, en la actualidad lo utilizamos para cirugía de tórax, para cirugía cardíaca, que incluso es, digamos, en lo que más experiencia tenemos en este momento en nuestra institución, en fracturas costales, en cirugía de mama, en cirugía de abdomen y en cirugía bariátrica, que es algo en lo que estamos incursionando también en nuestra institución. En cuanto a las indicaciones en la población pediátrica, se ha demostrado que el uso de esta técnica regional va a disminuir la morbimortalidad postoperatoria secundaria a una inadecuada modulación del dolor, va a permitir que estos pacientes se movilicen de forma temprana y además va a disminuir los analgésicos narcóticos que se requieran, y de esta forma todos los efectos secundarios que van aunados al uso de estos medicamentos como los opioides, favoreciendo así a una analgesia postoperatoria que va a ser efectiva, disminuyendo los requerimientos de los rescates analgésicos. En los pacientes pediátricos, este tipo de procedimiento se realiza bajo anestesia general, y en este artículo que hemos referenciado en la porción inferior, en la parte inferior de la diapositiva, hablaban de dos grandes grupos, menores de 7 años, a todos les realizaban el bloqueo bajo anestesia general. Sin embargo, después de los 7 años se les explicaba en qué consistía el bloqueo y se les daba la opción de si querían que se hiciera previo a la inducción o bajo anestesia general. Se puede utilizar, ya dijimos que como dosis única, y eso tiene una gran ventaja en la cirugía ambulatoria, pero también en cirugías un poco más cruentas, como la cirugía torácica o cirugía cardíaca, podemos utilizar infusión continua a través de un catéter. ¿Qué indicaciones vamos a tener? Múltiples también. Toracotomía, toracoscopia, corrección de pectum excavatum, cirugía abdominal, cirugía de cadera, también tenemos esternotomía, en colecistectomías, en nefrectomía, en pieloplastías, en reparación de hernias inguinales, en orquidopexia e incluso en varicocelectomía. Y esta es una frase de los autores del artículo, y es que a medida que este interés continúa creciendo, se puede anticipar que se identificarán muchas más indicaciones, como hemos visto. Esta es una tabla de este mismo artículo y vemos, ellos mencionan cuáles son las indicaciones para la población pediátrica y a qué nivel realizan el bloqueo. Y vemos que hay procedimientos tanto torácicos como abdominales, pero si vemos, también hay algunos bloqueos en donde el nivel que utilizan es un nivel sacro, es decir, que tenemos una amplia gama de procedimientos quirúrgicos en la que podemos utilizar este tipo de bloqueo. Sin embargo, en la población pediátrica pueden haber algunas dificultades técnicas, a diferencias, digamos, que del adulto, y esto va a estar dado por las diferencias tanto anatómicas como fisiológicas de esta población. Este grupo de pacientes tiene capas musculares que van a ser más delgadas, tejidos conectivos que van a ser más sueltos y planos faciales que van a ser deslizantes. Adicional, vamos a tener que en pacientes, dependiendo de la edad, la distancia desde la piel a la apófisis transversa puede ser incluso menor a 1 centímetro, por lo que se requiere mayor precisión durante este procedimiento en la población pediátrica. En cuanto a las complicaciones, vamos a tener que una de las ventajas, como vamos a ver más adelante, es la seguridad que ofrece. Y en este artículo que fue publicado en enero del 2019 hablan de una tasa de complicaciones de 0.22%, que corresponde a neumotórax y a debilidad motora bilateral de miembros inferiores secundario al bloqueo del plejo lumbar, que incluso los autores en este artículo consideran que no es una complicación, sino un efecto inadvertido, por lo que recomiendan evaluar la fuerza siempre en estos pacientes. Y tenemos otro tipo de complicación que también tiene una baja incidencia, pero que también se puede presentar, y es la toxicidad por anestésicos locales. Y esta baja incidencia se debe principalmente a que, como vieron, durante el trayecto de la aguja y durante las estructuras que se encuentran adyacentes a la colocación del anestésico local, no tenemos estructuras vasculares que puedan realizar, por ejemplo, una lesión mecánica, o estructuras que nos permitan llevar a complicaciones como neumotórax, ya que la pleura se va a encontrar bastante distal a esta.
¿Qué ventajas tenemos? Para nosotros, una de las ventajas principales va a ser la seguridad, por lo que acabamos de mencionar, y además la fácil realización. Este es un bloqueo que realiza la mayoría, por no decir que todos los anestesiólogos de nuestra institución, así como todos los residentes, también tenemos entrenamiento en este tipo de bloqueo. Una zonoanatomía que es reconocible, vamos a tener estructuras claras que podamos evidenciar en qué momento estamos en apófisis transversa, en qué momento estamos en estructura costal y qué debemos hacer para corregir, digamos que esa localización, una baja lesión mecánica, por lo que acabamos de mencionar, no encontramos estructuras en el trayecto de la aguja que se puedan lesionar como una función vascular, por lo tanto va a llevar a una disminución en la incidencia de complicaciones. Nos va a permitir prolongar el bloqueo con infusión continua a través de un catéter y además, desde que fue descrito por primera vez para el manejo del dolor de características neuropáticas, hemos tenido una amplia gama de condiciones clínicas en las cuales lo podemos aplicar y yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo vamos a encontrar aún más posibilidades de aplicar esta. Y finalmente la eficacia analgésica, que es nuestra recompensa diaria al ver los pacientes sin dolor. Entonces así terminamos la primera parte y continuamos con la segunda parte en cuanto a la evidencia que tenemos de estos bloqueos. Bueno, buenas noches. Continuando con nuestro panel y ya hablando de la evidencia y la innovación de nuestro bloqueo ESP y dando continuidad y teniendo en cuenta todo lo que Valeria habló anteriormente y teniendo en cuenta el primer artículo que, como bien lo dijo Valeria, que fue escrito en septiembre del 2016 por el doctor Mauricio Forero, como él describió en su artículo como un bloqueo prometedor con una técnica simple y segura para la analgesia torácica, tanto para dolor neuropático y crónico, en el dolor también agudo postoperatorio y postraumático. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver que desde esta publicación del doctor Forero, que se hizo en la revista de Anestesia Regional y Medicina del Dolor en septiembre del 2016, ha habido definitivamente un gran interés en el bloqueo ESP. Como vemos en esta gráfica, en los últimos 2 años, donde fue publicado desde el inicio del bloqueo hasta septiembre del 2018, definitivamente hubo al menos cerca de 100 publicaciones relevantes en base a la literatura, digamos que buscada hasta junio del 2019, que se ha ido aumentando de todas maneras este número paulatinamente. Como cualquier técnica nueva, definitivamente y novedosa, en anestesia regional hubo un gran interés en el bloqueo que condujo a una gran cantidad de informes de casos con una amplia gama de aplicaciones clínicas que las vamos a ver, digamos que a continuación. Entonces, la mayoría de publicaciones inicialmente se originaron en Turquía, en el 25% de las publicaciones, Canadá y Japón, pero de todas maneras vamos a ver que fueron en múltiples países. Respecto a dónde, digamos que anatómicamente se han descrito mayormente estas publicaciones, el 90% en tórax, el 9% en la región lumbar y el 1% a nivel cervical. Respecto a la técnica de administración, como bien lo vimos anteriormente, respecto a las publicaciones, el 80% están descritas como la administración única y el 20% con la infusión continua del catéter. Acá, en este momento, queremos hacerles unas preguntas respecto al sondeo que estamos realizando y mirar qué realizarían ustedes respecto a la evidencia que hay de fracturas costales. Si tienen un paciente que les llegan con fracturas múltiples a nivel costal, ¿utilizarían ustedes como estrategia multimodal el bloqueo ESP? Les damos 20 segundos para que por favor respondan.
Muchas gracias. Definitivamente el 100% de ustedes respondieron que sí. Entonces, ya dando continuidad respecto a nuestra evidencia, vemos que hablando de estas fracturas costales, en un artículo del 2019, respecto a estos resultados de la analgesia y los parámetros respiratorios, posterior a la colocación del bloqueo ESP en pacientes que presentaban fracturas múltiples costales, y digamos que como objetivo principal, evidenciando que hay una mortalidad asociada a las fracturas costales descrita hasta el 33%, y la gran justificación fue mirar cómo, digamos que estas fracturas generan una interrupción de la mecánica respiratoria y también de asociación de dolor, y por ello una asociación de mortalidad bastante significativa. El diseño de este artículo fue un estudio de cohorte retrospectivo en un centro de trauma de Pensilvania, mirando específicamente como resultados analgésicos y el efecto sobre los volúmenes respiratorios al realizar el bloqueo ESP en pacientes que presentaron fracturas a nivel costal de origen traumático. Se registraron los volúmenes de espirometría y el consumo de opioides a las 12 horas y las puntuaciones de dolor en reposo, y previo, digamos que se hicieron estos registros previo al bloqueo y hasta 72 horas después del bloqueo. ¿Qué vamos a visualizar acá? En total se tuvieron en cuenta 79 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión durante el periodo de estudio, que fue desde septiembre del 2016 hasta julio del 2017. La edad media, como lo vemos acá, fueron pacientes con edad media de 61 años, y todos los pacientes recibieron una analgesia sistémica multimodal antes de recibir el bloqueo ESP. La gran conclusión, digamos que lo que queremos visualizar acá, es que el 53% de los pacientes con 41 pacientes tenían fracturas descritas de 5 a 7 fracturas costales. La gran mayoría de los pacientes, el 79%, tenían fracturas a nivel unilateral, y respecto a la técnica de elección de bloqueo, en este caso y en este artículo, se describió en un 77% la continua con el catéter. Ya haciendo un análisis de los volúmenes de espirometría, como vemos acá en esta gráfica, se hace un análisis antes, 24 horas antes de colocación del bloqueo, 24 horas después, 48 y 72. Lo que vemos es que después de la colocación del bloqueo de ESP hubo un aumento de los volúmenes de la espirometría de aproximadamente 145 cc durante las primeras 24 horas, y definitivamente esto se mantuvo en las siguientes 72 horas donde se hizo la visualización y el registro. Hablando ya de las puntuaciones de dolor, vemos que antes de las 24 horas de la colocación del ESP y posteriormente, cuando se colocaba entre las 0 y 3 horas de colocación del bloqueo, se redujo significativamente desde la línea base el bloqueo respecto a las puntuaciones del dolor, y digamos que en este artículo describen una reducción hasta el 39% del dolor en las primeras 3 horas. Sin embargo, con un ligero aumento, como también lo podemos visualizar, observado a partir de este momento. Sin embargo, la diferencia con respecto a la línea media de base, antes de colocar al bloqueo, se mantuvo significativa, excepto a las 24 y a las 48 horas, como lo vemos acá. Ya hablando del consumo de morfina endovenosa de los equivalentes de morfina, se hizo una visualización 12 horas previas y digamos que cada 12 horas, 0 a 12 horas, 24, 36 y 48, los consumos de morfina. ¿Qué se describió? Que hubo una reducción significativa del consumo de morfina en las primeras 12 horas, como lo vemos en esta gráfica, posterior al bloqueo ESP, sin embargo, con un ligero aumento observado a partir de este momento. Sin embargo, la diferencia, cuando lo vemos con la línea base, se mantuvo significativa durante estos intervalos de tiempo. Otro parámetro que ellos quisieron visualizar fue específicamente, como estos pacientes eran pacientes de trauma, mirar la estabilidad hemodinámica que mantenían, y lo visualizaron como lo vemos en estos intervalos de tiempo, 24 horas anterior a la colocación del ESP y cada 3 horas como lo vemos acá. Como tal, vemos esta línea, digamos que muy significativa, que no hubo complicaciones relacionadas respecto a la estabilidad hemodinámica, y definitivamente la presión arterial media permaneció sin cambios desde el inicio.
y ya haciendo un análisis de los subgrupos respecto a lo que decíamos anteriormente, la colocación continua del bloqueo y la colocación única, lo que vemos acá y la visualización que ellos hicieron respecto a las escalas del dolor, definitivamente hubo una diferencia significativa cuando se colocaba el bloqueo y también en los volúmenes espirométricos, en los dos grupos, tanto en el bloqueo del catéter continuo con la administración única del bloqueo. Entonces, la gran conclusión de este artículo es que el ESP se asoció con una mejor capacidad inspiratoria, como lo vimos anteriormente, con mejores resultados analgésicos y definitivamente sin generar inestabilidad hemodinámica. Respecto a la evidencia que hay en cirugía de tórax, quisimos traer definitivamente este estudio prospectivo aleatorizado que lo que quiso y como tuvo como objetivo principal mirar el control del dolor posoperatorio en pacientes que fueron llevados a cirugía torácica videoasistida. Este estudio se realizó desde septiembre del 2018 hasta marzo del 2019 en estos pacientes que fueron llevados a este tipo de cirugía. En total, como lo vemos acá, un total de 60 pacientes que fueron asignados aleatoriamente a dos grupos, 30 en un grupo, que fue el grupo del bloqueo ESP, y 30 en el grupo control. En el grupo del bloqueo ESP se administró el bloqueo guiado por ultrasonido de una sola administración, de administración única, y el grupo control no recibió pues dicho bloqueo. Todos los pacientes recibieron analgesia posoperatoria intravenosa controlada por el paciente y se evaluaron mediante una escala visual análoga del dolor. También se valoraron el consumo de opioides y los eventos adversos. De los datos demográficos, lo que visualizamos, digamos que respecto al grupo 1, que es el bloqueo ESP y el grupo control, no hubo diferencias significativas respecto a los datos demográficos como los vemos acá específicamente. De la comparación del dolor del grupo 1, del bloqueo ESP, versus el grupo 2, del dolor tanto en reposo como en movimiento, vemos que se valoraron el consumo de opioides a la hora 0 de colocación del bloqueo, a las 2, a las 4, a las 8 y a las 16 y a las 24 horas. Lo que queremos mostrar, digamos que en estas dos escalas, es que definitivamente en reposo y en actividad hubo una diferencia significativa y fueron, digamos que estadísticamente más bajas en el grupo del bloqueo ESP en todos los periodos de tiempo respecto al grupo control, que no recibió el bloqueo con una P significativa. Y respecto a la comparación de los eventos adversos, respecto a los dos grupos que dijimos anteriormente, el grupo control, digamos que el que no recibió el bloqueo ESP, las tasas tanto de náusea y prurito fueron mucho más altas, sin embargo, no hubo diferencias intergrupales en términos generales respecto a eventos y efectos adversos. Ya haciendo una comparación de consumo, tanto de fentanil y rescate analgésico, digamos que en este artículo describían la utilización de meperidina, vemos que el consumo de opioides a la hora, a las 2, a las 4, a las 8, a las 16, a las 24 horas, y el uso de analgesia de rescate disminuyó significativamente en el grupo donde se utilizó el bloqueo ESP, durante todos los periodos de tiempo en el cual fue valorado con una P significativa. Entonces, la gran conclusión es que, digamos que de este artículo en cirugía torácica videoasistida, es que el bloqueo ESP de única administración puede proporcionar un manejo efectivo de analgesia. Ya hablando, digamos que siguiendo con las partes anatómicas como vamos, este artículo, también publicado en mayo del 2020, valoramos la eficacia del bloqueo ESP en cirugía de seno. Es un metaanálisis, una revisión sistemática que quiso valorar la efectividad del bloqueo ESP a la manera de reducir puntajes del dolor, consumo de opioides posterior a la cirugía de mama. Se valoraron 13 ensayos clínicos aleatorizados con una muestra significativa de pacientes, 861 pacientes,
a 418 se les realizó el bloqueo, a 215 no se les realizó y 228 se les realizó otro tipo de bloqueo. Lo que vamos a visualizar acá es que, digamos que respecto al consumo de opioides, se hizo una comparación con el bloqueo ESP respecto a la no realización y vemos que en estos 7 estudios con 429 pacientes, el consumo de equivalentes de morfina oral posoperatorio fueron significativamente menor en el grupo en el cual se realizó el bloqueo ESP, con una evidencia de alta calidad con una P significativa. Valorando las escalas de dolor, en estos 6 artículos donde valoraban el dolor a las 0 y a las 2 horas, digamos que en ese periodo de tiempo de la colocación del bloqueo, y digamos que la conclusión, lo que vemos también acá, es que la disminución del dolor solo fue significativamente en este periodo de tiempo donde fue valorado, de las 0 a las 2 horas de la administración del bloqueo, con una disminución descrita del dolor del 35% de las puntuaciones. Sin embargo, también hicieron una diferenciación entre el bloqueo ESP respecto al bloqueo del nervio pectoral, estos 3 estudios, donde informaron el consumo de los equivalentes de morfina a las 24 horas y digamos que reportaron que los pacientes que recibieron el bloqueo ESP requirieron significativamente más morfina posoperatoria en comparación en aquellos que tuvieron el bloqueo del nervio pectoral. Acá vemos también que fueron 147 pacientes con una evidencia de calidad moderada y una P significativa. Sin embargo, digamos que teniendo en cuenta de lo que se valoró anteriormente con el bloqueo del nervio pectoral, las puntuaciones de dolor, haciendo la comparación de estos dos, no muestran una diferencia significativa, con una evidencia de calidad moderada, pero con una P que no fue significativa. Y ya haciendo una comparación del bloqueo ESP respecto al bloqueo paravertebral, vemos que 4 estudios con 155 pacientes valoraron precisamente esta asociación y encontraron que no habían diferencias significativas entre el consumo de equivalentes de morfina a las 24 horas posoperatorias, con una evidencia de calidad moderada. En conclusión, digamos que respecto a este artículo, el ESP es capaz y es eficaz de reducir el consumo de opioides posoperatorios y los puntajes de dolor hasta 24 horas en comparación con la analgesia general, es decir, con no colocación de bloqueo. Sin embargo, es inferior al bloqueo del nervio pectoral y tiene una eficacia similar al bloqueo paravertebral. Quisimos también, digamos que visualizar, como hemos visto pues, en toda la literatura anterior que hemos realizado, siempre se ha valorado consumo de opioides, valoración del dolor y efectos adversos asociados a los opioides. Quisimos traer este artículo que se ha relacionado precisamente el bloqueo ESP con la disminución en costos. Entonces, este artículo fue publicado en el 2020, que quiso principalmente también valorar el análisis del consumo de opioides, principalmente también el consumo de inhalados, en este caso sevoflurane, y el estudio de costos. Principalmente, digamos que el objetivo de este artículo, visualizado en que el control de costos es de gran importancia y los métodos de anestesia podrían llegar a afectar significativamente el costo total de la cirugía. Se ha descrito que muchos estudios, pues como lo dijimos anteriormente, hablan sobre todo del efecto del bloqueo, pero pocos están relacionados a costos. Entonces, por esto, digamos que quisimos mirar este artículo. Respecto a las características demográficas y el estudio como tal, fue un estudio prospectivo observacional. Los pacientes que incluyeron fueron pacientes entre 18 y 75 años en un hospital universitario que iban a ser llevados a colecistectomía laparoscópica entre octubre del 2019 y noviembre del 2019. Los pacientes, como vemos acá, pues fueron, digamos que divididos aleatoriamente en 2 grupos, en el grupo donde se realizó el bloqueo ESP y en el grupo donde no se realizó. Acá vemos las características demográficas de cada uno de los grupos y digamos que vimos los parámetros y se visualizan los parámetros perioperatorios, que son los que visualizamos, digamos que acá. Todos esos parámetros de monitoreo fueron grabados
cada 5 minutos, desde los 5 minutos de la intubación hasta los 120 minutos, y también se registraron los valores de la CAM de sevoflurane, también digamos que se registraron en estos mismos periodos de tiempo. Respecto a consumo, digamos que fue lo que quisimos visualizar en este artículo, vemos que reportan el consumo intraoperatorio de remifentanil, intraoperatorio de sevoflurane y posoperatorio como analgesia de rescate que utilizaron del tramadol. Y esta visualización, digamos que de costos y la cantidad del consumo total, tanto de sevoflurane, remifentanil y el tramadol, se multiplicó por el precio unitario de cada medicamento, tanto en mililitros y en miligramos, para realizar así la estimación de costos. Entonces, la gran conclusión que dan en este artículo es que la administración preoperatoria del ESP podría también, como dijimos, disminuir los costos al reducir el consumo de opioides y de inhalados en el periodo perioperatorio, y que definitivamente es un método que contribuye, y que ya sabemos todos los principios básicos de la anestesia regional y de la anestesia multimodal para los pacientes que son llevados a colecistectomía laparoscópica. También quisimos valorar si se ha descrito de alguna manera satisfacción por parte de los pacientes posterior a la colocación del bloqueo ESP. Entonces quisimos traer este ensayo clínico aleatorizado que como tal que tuvo como resultado primario comparar el consumo de opioides posterior al bloqueo ESP versus a la analgesia basada en opioides a las 24 horas posoperatorias, y como resultados secundarios el control del dolor posoperatorio y la satisfacción del paciente. Acá vemos los datos demográficos que se tuvieron en cuenta también de los dos grupos, del grupo de la colocación del grupo control, que es el grupo 1 en este caso, y el grupo 2 del bloqueo ESP. Vemos que nos describen la edad, que no hay gran diferencia entre los dos grupos, el género, el índice de masa corporal, la clasificación de ASA y la duración de la cirugía, que tampoco hubo una diferencia entre ellos significativa, y acá vemos las P's. Respecto a la comparación de la necesidad del consumo posoperatorio de morfina, vemos que fue significativamente menor en pacientes del grupo ESP en comparación con el grupo control, y que todos los pacientes en el grupo control, digamos que requirieron suplementación o complementación analgésica respecto a los del bloqueo ESP. Respecto a las escalas de dolor, en este caso se tuvieron en cuenta las puntuaciones de dolor inmediatamente después de la cirugía y a las 6 horas después de la cirugía. Sin embargo, acá digamos que vemos cómo hicieron el registro desde el momento del bloqueo y cada una de las horas hasta 24 horas. Que haya sido significativa la disminución del dolor, vemos que inmediatamente a la colocación del bloqueo a las 6 horas y a las 8 horas. Lo que queríamos visualizar específicamente en este era la satisfacción del paciente. Entonces se evaluó la técnica anestésica por 24 horas posterior a la cirugía con un puntaje de satisfacción de 11 puntos. 0 cuando estaba el paciente completamente insatisfecho y 10 cuando estaba muy satisfecho. Se hizo, digamos que la comparación entre el grupo ESP y el grupo control, y se visualizó, y los promedios de satisfacción fue el grupo control de 5.5 y el del grupo del bloqueo ESP de 7.7, con una P realmente significativa. Y quisimos también valorar respecto al dolor posoperatorio. Sin embargo, como ya lo hemos visto anteriormente, que varios de los artículos definitivamente nos han proporcionado esta información, este metaanálisis y revisión sistemática que fue publicada en mayo del 2020, tuvo como objetivo principal, pues como dijimos, determinar esta comparación de la analgesia del bloqueo ESP en pacientes donde no se les realizó el bloqueo y en pacientes que se les realizó bloqueo paravertebral torácico. Entonces, las búsquedas, digamos que se realizaron hasta marzo del 2020 y quisieron mirar la analgesia posoperatoria en pacientes que fueron llevados
a cirugía de mama y a cirugía de tórax, y el resultado primario fue mirar el consumo de opioides a las 24 horas posterior a la cirugía. Quisimos traer este porque es un metaanálisis grande que incluyó 14 ensayos clínicos aleatorizados con 1.018 pacientes, 7 describieron cirugía torácica y 7 cirugía de mama. Digamos que se describió que el bloqueo ESP redujo significativamente el consumo de opioides durante 24 horas en comparación con los grupos en los cuales no se realizó el bloqueo. Y acá vemos específicamente respecto a cirugía de mama y cirugía de tórax cómo hubo la disminución de equivalentes de morfina con las P significativas. Los resultados, digamos que acá específicamente nos muestran los estudios que iban a favor del bloqueo que visualizaron, los estudios donde tuvieron la administración del bloqueo ESP versus los que no se les realizó bloqueo, y vemos que definitivamente estos estudios van a favor de la colocación del bloqueo ESP, diciendo que redujo significativamente el consumo de opioides durante 24 horas en comparación con los grupos donde no se realizó el bloqueo con una P significativa. Y acá, digamos que se visualizaron las puntuaciones de dolor en reposo y en movimiento, que en reposo nos los visualizaron todos estos artículos, y acá vemos los intervalos de tiempo también donde, digamos que los describían. La conclusión, el bloqueo ESP redujo significativamente las puntuaciones de dolor en reposo en varios de los puntos de tiempo, como los vemos acá. Y respecto a las puntuaciones de dolor en movimiento, también vemos los diferentes intervalos de tiempo donde los artículos, digamos que lo describen, y vemos que también el bloqueo ESP redujo significativamente las puntuaciones de dolor en movimiento. Y mirando acá, digamos que respecto a la asociación que se hizo de la comparación del bloqueo ESP respecto al bloqueo paravertebral torácico, 7 estudios compararon esta comparación, sin embargo, describen que no hubo una diferencia, como lo vemos, entre ambos grupos en el metaanálisis respecto a los puntajes de dolor en reposo posoperatorio. Resultados secundarios que tuvieron en cuenta en este artículo, en los pacientes donde se les realizó el bloqueo ESP respecto a los que no se realizó, se concluye que redujo el bloqueo ESP la tasa de náuseas y vómito posoperatorio con una P significativa. La gran conclusión de este artículo es que el bloqueo ESP también demostró un beneficio prometedor analgésico y debería ser, digamos que se describe que es una técnica superior respecto a la no realización del bloqueo, sin embargo, no es clínicamente inferior a el bloqueo paravertebral torácico. Acá, digamos que respecto a cirugía pediátrica, también queremos hacerles otra pregunta. ¿Utilizarían ustedes el bloqueo ESP en un paciente pediátrico? Bueno, respecto a esta pregunta, el 82% de ustedes respondió que sí y el 18% que no. Entonces, respecto a esto, quisimos traer esta revisión sistemática que mira, digamos que la experiencia actual de la utilización de bloqueo ESP en niños. El objetivo primario fue determinar, digamos que la eficacia del bloqueo ESP en niños midiendo la respuesta de la frecuencia cardíaca a la incisión. Como objetivos secundarios miraron la seguridad y el consumo de opioides y los puntajes de dolor. Entonces, esta tablita la quisimos traer primero para visualizar. Esto fue descrito en el hospital de Seattle, y la revisión de la literatura
digamos que respecto a este hospital, digamos que los niños que cumplieron con los objetivos y los criterios de inclusión fueron 164 y visualizamos la comparación que se hace con la revisión de la literatura respecto a las características demográficas. De las cirugías que se describieron, cirugía general, en términos, digamos que generales, ya podemos ver cada una, cirugía urológica y cirugía cardíaca. De cirugía general tuvieron en cuenta cirugía de tórax, gastrostomía, cirugía abierta, cirugía laparoscópica y pues otros tipos de cirugías y procedimientos quirúrgicos acá descritos. Como digamos que para hacer la visualización objetiva de la documentación de la frecuencia cardíaca, se basaron en este artículo y describían los registros electrónicos de anestesia y miraron, porque digamos que se documentaba la frecuencia cardíaca minuto a minuto, y precisamente por eso se pudo tener el valor inmediatamente antes y después del tiempo de la incisión. Basado, digamos que esto basado principalmente en la literatura que ellos revisaron, aceptando un cambio menor del 10% de la frecuencia cardíaca al momento de la incisión como un marcador de éxito de la colocación del bloqueo ISP. Sin embargo, como fueron niños que vamos a ver en la siguiente tablita, que fueron de diferentes edades, desde meses hasta años, tuvieron en cuenta dos parámetros para valorar el dolor. Uno, digamos que la escala FLAC, que sabemos que se utiliza la valoración de la cara, las piernas, la actividad, el llanto y la capacidad de consuelo. Y también la escala numérica, pues en los niños más grandes, mayores de 7 años. Sin embargo, esto lo protocolizaron según lo que decía el artículo. Acá lo que vemos es una gráfica de barras que demuestra, como lo vemos, el volumen medio y la concentración del anestésico local que fue utilizado para la utilización del bloqueo ISP. Cada grupo de edad, digamos que se separa según la utilización de bloqueos unilaterales y bloqueos bilaterales, pero digamos que lo que queríamos mostrar acá es que en los niños menores de 3 meses no se realizó bloqueos bilaterales. Y vemos que respecto a la altura de la barra depende y demuestra del volumen utilizado del anestésico local según cada lado. Las barras, digamos que individuales, se dividen en color en el porcentaje de bloqueos realizados con el anestésico local y vemos que hay unos descritos como baja concentración del anestésico local y alta concentración del anestésico local. Lo que podemos visualizar es que en los niños más pequeñitos casi que exclusivamente se utilizó anestésico de baja concentración, pues para maximizar el volumen seguro permitido utilizado en estos niños. La gran conclusión que sacan en esta revisión sistemática es que se sugiere que se requiere al menos 0.1 cc por kilo de anestésico local por dermatoma en bebés y en niños pequeños. Sabemos que de todas maneras a nivel de pediatría la literatura ISP por ahora no es mucha, pero de todas maneras, como vimos, ha ido creciendo y es necesaria más investigación en los niños. Y acá también queremos hacerle otras preguntas. Respecto a otras aplicaciones innovadoras del bloqueo ISP, por ejemplo, ¿ustedes utilizarían el bloqueo ISP para artroplastia de hombro o artroplastia total de cadera? Listo. Entonces vamos a ver. El 38% de ustedes dijo que sí y el 63% que no. También queremos hacerle otra preguntita. ¿Ustedes considerarían la utilización del bloqueo ISP como utilidad de estrategia analgésica para el manejo de cefalea postpunción? Bueno, el 55% de ustedes votó y en total
17% de ustedes dijo que sí y el 83% que no. Entonces, como dijimos, aplicaciones innovadoras respecto a la utilización del bloqueo ESP. Estos 3 artículos posteriores, digamos que son reportes de casos que se han generado. Y este primero sí es un inicial, es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, de 2 brazos que incluirá 60 pacientes a los cuales se les va a realizar el bloqueo ESP con el potencial objetivo de proporcionar una analgesia efectiva para el posoperatorio de artroscopia de hombro con riesgos mínimos y disminución del consumo de opioides, como objetivo principal, teniendo en cuenta que el ESP preoperatorio reduciría las puntuaciones de dolor en comparación con la infiltración periarticular al final de la cirugía. Como resultados primarios, este artículo quiere visualizar el consumo de opioides, el bloqueo sensorial y los efectos adversos y satisfacción del paciente. Como tal, estos pacientes van a ser valorados en UPA a las 24 horas y al mes. Sin embargo, este estudio, como bien lo vemos acá, está todavía, digamos que en proceso de ser publicado, pero quisimos traerlo porque se está teniendo en cuenta actualmente el bloqueo ESP para estas aplicaciones. Respecto a cadera, digamos que este es un reporte de caso que tuvo como objetivo realizar el bloqueo ESP a nivel del proceso transversal L4, considerando que podría conducir a una analgesia posoperatoria adecuada en cirugías de artroplastia total de cadera, ya que el anestésico local, como lo vimos anteriormente, podría extenderse de manera similar respecto a la utilización del ESP a niveles torácicos. Acá, digamos que se realizó en una paciente anciana con hipertensión arterial, se miraron que fue sometida, como dijimos anteriormente, a artroplastia total de cadera izquierda bajo anestesia general y se miraron las puntuaciones del dolor. Se vieron que, digamos que inmediatamente después de la cirugía, la paciente reportó en la escala numérica del dolor 1/10 y la visualización inmediata en la sala de cirugía y en UPA. Entonces, por esto, digamos que fue publicado y en este caso hubo un alivio del dolor extenso y duradero después de la artroscopia de cadera. Ellos utilizaron y describieron la utilización de bupivacaína al 0.25%. Y respecto a este reporte de caso de cefalea postpunción, teniendo en cuenta, este fue publicado en noviembre del 2016, que la cefalea postpunción es una complicación común de la anestesia neuroaxial. Sin embargo, sabemos que el gol estándar pues, es el parche hemático. Sin embargo, sabemos los riesgos asociados a la utilización de esta terapia, teniendo en cuenta, digamos que como objetivo, utilizar el ESP como tratamiento agudo posoperatorio y crónico en estas indicaciones en muchos niveles. Se informa este caso en donde se utiliza el bloqueo en el 4º nivel a nivel vertebral torácico para aliviar la cefalea postpunción en una paciente gestante obesa mórbida con un índice de masa corporal de 57, en la cual en el momento de la cesárea se le realizaron 2 punciones durales inadvertidas con una aguja TUGI 17. Se le realizó, digamos que el bloqueo ESP 3 horas más tarde y la paciente calificó su puntaje de dolor de 3/10, localizado, digamos que este dolor específicamente en la incisión de la cesárea, con resolución completa del dolor, digamos que de la cefalea. Entonces, es un reporte de caso y quisimos traerlo porque es lo que actualmente, digamos que necesita más evidencia, pero quisimos traerlos. Ya para finalizar nuestra charla, quisimos traer nuestras experiencias actuales en el Hospital Militar Central de Colombia, iniciando con nuestra experiencia respecto a lo que estamos realizando actualmente en cirugía cardíaca electiva. Estamos realizando un estudio prospectivo que está guiado desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 28 de febrero del 2021 en pacientes que van a ser llevados a cirugía cardíaca de alto riesgo con un Neuroscore mayor del 5%. Estos tipos de cirugía son los que vamos a incluir y que específicamente vamos a mirar el consumo de opioides posoperatorios con una bomba PSA para hacer objetiva la utilización
de opioides, y son aquellos pacientes que salen extubados de la sala de cirugía porque precisamente necesitamos hacer la objetivización del consumo de opioides, y los vamos a valorar en la UCI, en el posoperatorio inmediato, a las 24 y a las 48 horas. Vamos a mirar el dolor en reposo y en Valsalva. Los métodos de nuestro estudio, como lo dijimos, son pacientes que van a ser llevados bajo anestesia general. Se les va a realizar el bloqueo ESP bilateral a nivel de T6 con un volumen anestésico de 20 cc, lidocaína al 1% y bupivacaína al 0.25%. Como dijimos, se les coloca una bomba PCA para la objetivización del consumo y lo valoramos. Doctor, mi coronel, muchas gracias. Dios le bendiga a las prodigiosas, para que las cosas sigan de aquí en adelante, teniendo perfectas como Dios quiere. Gracias, mi coronel. Dios lo bendiga. Como lo dijimos anteriormente, hubo un error, hubo pacientes con Neuroscore menor del 5%, y acá lo que vemos es definitivamente nuestra experiencia. Este video fue autorizado por el paciente, fue valorado inmediatamente posterior a la cirugía cardíaca, y vemos cómo hay una satisfacción con un reporte del dolor en el momento inmediato posterior a la cirugía de 0/10. Entonces, es una parte, digamos, que de nuestra experiencia. Llevamos un póster al Congreso Colombiano de Cardiología que se realizó este año en cirugía cardiovascular en Medellín, en marzo del 2020, junto con la tutoría y orientación siempre del doctor Hans, del doctor Quintero, y con mi compañera y amiga Valeria Betancourt. Y ya para terminar esta charla, también para comentarles que actualmente estamos haciendo también en el hospital militar, respecto a cirugía bariátrica, este estudio observacional descriptivo que va a hacer evaluación del dolor y la valoración del consumo de opioides en el posoperatorio de cirugía bariátrica, y va a ser la comparación del bloqueo ESP y la analgesia endovenosa. Muchísimas gracias por prestarnos su atención. Para todos nuestros asistentes, estas charlas que corresponden a nuestras actividades académicas de los jueves, estos paneles académicos van a quedar grabados y han quedado grabados en nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar así, Anestesiología Hospital Militar Central, así como en nuestro Instagram, Anestesia OMIC Bogotá. Hola, buenas noches. Buenas. Muchas gracias. Quería felicitar a este grupo por este panel que estuvo realmente muy completo, incluyó toda la evidencia muy completa. Me parece que es una estrategia muy prometedora que ha estado en auge y su utilización ha aumentado porque es una técnica muy fácil que todos deberíamos aplicar en nuestro manejo multimodal. Y pues que nos ha servido en muchos escenarios clínicos. Y como yo les había contado en mi experiencia, yo lo he puesto para cirugías de cadera y me parece que es una estrategia prometedora en todos los escenarios, sin las complicaciones pues de las funciones neuroaxiales de las que siempre hemos huido. Todo muy chévere y muchas gracias. Gracias, Laurita, muchas gracias. Me gustaría que, ya que estás conectada, igual que el doctor Sosa y me parece que está el doctor Wilson Vargas, nos apoyaran ahorita en el panel de preguntas y respuestas, ustedes desde el punto de vista de regional y de manejo de dolor, porque por supuesto cada vez vemos que el ESP tiene más aplicaciones. Ahí me la montaron por la foto, porque dicen es tan fácil que Hans pudo aprender a poner el ESP y realmente es una técnica sencilla. La pregunta sería, en este caso, y por ejemplo el video que mostrábamos de ese paciente que es 24 horas posoperatorio de una cirugía cardíaca, con todo lo que implica la cirugía más la movilización que se logró con él de forma temprana, que podía implicar también bastante dolor. Deberíamos estar pensando en utilizar catéteres para infusión continua y dejarlos hasta 48 horas. Me gustaría saber
tu opinión y la del doctor Vargas o el doctor Sosa, si están al aire. Yo creo que sí es una estrategia que se podría utilizar para, sobre todo para estos pacientes de tórax que tienen hospitalizaciones prolongadas y que ese dolor es prolongado y que se les incrementa como con la respiración. Digamos que eso les podría favorecer mucho la rehabilitación. De hecho, tengo un amigo que los pone bilaterales y le conecta una llave de 3 días para colocarlos por una sola bomba de infusión, digamos como para optimizar los recursos. Tengo una anotación en contra de eso y es que si tú lo pones las dos con una bomba de infusión y una llave de 3 días, puede haber diferentes presiones en los dos compartimentos y irse más hacia un lado que hacia el otro. Pero igual me parece una estrategia muy válida. Y lo importante pues es monitorizar los pacientes, porque lo otro es que como son volúmenes altos, pues uno tendría eventualmente como el miedo de la intoxicación por anestésicos locales, pero los que lo han hecho lo hacen de forma segura y creo que lo podrías utilizar hasta las 72 horas. Vale la pena reportarlo también. Buenas noches. Primero quiero felicitar a los expositores, una presentación magnífica. Nos mostraron las opciones que podemos utilizar hoy o lo que se está planteando hoy en diversos tipos de cirugías. En lo que nosotros hemos visto como grupo de clínica del dolor cuando hacemos la evaluación del dolor posoperatorio inmediato, cuando el paciente llega a la unidad de cuidado intensivo extubado, el paciente efectivamente nos reporta un mínimo dolor. Mínimo son puntajes de 1, 2, en la escala hasta 10, en la escala visual análoga. Y lo mismo sucede a las 24 horas y a las 48 horas. El consumo de opioides que hemos visto es muy bajo. Los pacientes realmente tienen muy buen control del dolor, inclusive con la inspiración profunda. Los vemos al día siguiente o a las 48 horas haciendo sus incentivos respiratorios sin dificultad y con muy bajo puntaje de dolor y con muy bajo consumo de opioide. Por supuesto que el bajo consumo de opioides también ha significado una disminución de los efectos secundarios tradicionalmente descritos. Y en la parte hemodinámica, en estos pacientes de cirugía de tórax hemos visto que no ha tenido un impacto significativo que obligue a suspenderla, a usar vasopresores, porque pues el efecto analgésico ha sido bueno y el impacto sobre la cadena simpática también ha sido muy bajo. Ustedes en la descripción, en la presentación hablaban de que podía haber algún grado de difusión al espacio epidural. Sí, y seguramente eso tiene relación con el alivio del dolor que proviene de origen visceral. Sin embargo, pues la mayor importancia del bloqueo creo yo que está asociada al control del dolor somático, ese dolor de pared torácica, pared abdominal y no tanto del visceral, porque de todo modo la difusión al espacio epidural es baja en la medida que podemos evidenciar que el paciente tiene una buena estabilidad hemodinámica y por eso creería yo que el efecto sobre el espacio epidural y por tanto sobre el dolor de origen visceral debe ser un poco menor. Y sencillamente los casos que hemos visto pues han sido pues con dosis única. Creería yo que podríamos empezar a usarlos mucho más frecuentemente en infusión porque la ventaja es muy clara, tanto en la descripción inicial de la técnica como lo hizo el doctor Forero, donde hablaba de varios casos donde colocaban era dosis única en dos pacientes y otros 2 pacientes que hicieron dosis repetida a las 24 horas no con infusión. Hubo buenos resultados y concuerda con lo que nos han mostrado en los otros estudios que el mayor beneficio parece ser en las primeras 24 horas, un poco menor en las siguientes 24, sin dejar de ser un alivio significativo. Entonces estamos ante una opción terapéutica
para manejo del dolor dentro de ese gran esquema que siempre o que hemos venido hablando en los últimos tiempos de la analgesia multimodal. Es un componente importantísimo y creo que una de las cosas que sí se podría pensar es en usarlo más frecuente en infusión. Hola, Profe, buenas noches. Bueno, quería felicitar a las expositoras, muy buena charla. Tengo, bueno, algunos comentarios. Digamos que empezando con cirugía cardíaca, pues en relación al consumo de opioides en las primeras 48 horas, que ha sido bastante bajo y con unos EVAs bajos también, yo creo que tal vez no sería necesario colocarlo en infusión, porque si el bolo inicial que se está colocando en la cirugía logra un adecuado control del dolor por 48 e incluso 72 horas con unos consumos muy bajos cuantificados por la PSA, pues sería un procedimiento que de pronto no estaría tan indicado. Sin embargo, pues no hay tanta evidencia y habría que estudiarlo y no es un estudio tan difícil de realizar. Y lo segundo es con respecto a la cirugía de hombro y cadera. Creo que aunque sí es una opción buena, hay otras técnicas anestésicas regionales que nos van a dar un mejor perfil, como lo es el bloqueo PENG para cadera, y en hombro, si uno quiere dar, podría utilizar un bloqueo interescalénico, o si quiere solamente dar analgesia, podría ser un bloqueo del nervio supraescapular. Entonces creo que en ese caso, aunque es una opción loable, plausible, que se podría utilizar muy claramente y con cierto grado de facilidad, hay otros bloqueos que tal vez nos dan un mejor perfil por anatómicamente hablando. Y con respecto al dolor visceral, si bien es una moneda al aire saber si el anestésico entra al espacio epidural, porque hay diferentes estudios, en unos, la mayoría guiados con medio de contraste y con resonancia magnética nuclear, en algunos entran, en otros no, es muy variable, y parece que depende mucho de la localización de la aguja, si está en el tercio más medial de la apófisis transversa o en el tercio más distal, podría ser un factor de relevante, pero lo que sí se cree o lo que sí se ha visto es que hay una difusión hacia anterior de la vértebra, y esto baña el, el, el sistema simpático, el plejo simpático paravertebral, y eso sí nos va a dar un adecuado, un mejor perfil teniendo en cuenta la fisiopatología del dolor visceral. Entonces ahí también estaría funcionando bastante bien y por eso también se ha visto un buen perfil en cirugías incluso abdominales, en donde habría que compararlo con el bloqueo con el TAP. Creo que sería como el comentario final eh, para la charla. Gracias. muchas gracias Walter y a los otros dos docentes por la respuesta. Sebastián, tenemos preguntas en el chat que no tengo acceso. Sebastián. Profe, no señor, no tengo en el momento registros en el chat ni preguntas Bueno, entonces yo tengo escritas. otra pregunta. Tuvimos uno de los casos de cardio en el que estaba colocando el bloqueo y la paciente presentó un cuadro convulsivo. Y pues en este caso que estamos utilizando guía ecográfica, que se hace la aspiración, etcétera, y realmente la descripción de toxicidad por anestésicos locales cada vez es menor con la utilización del ultrasonido y mucho menos pensaría en este espacio en el que estamos entrando a un área que es casi que vascular, pues, ¿sí? Sin embargo, pues no sé, quedaría la duda a pesar de que vimos que hubo una adecuada expansión. Al final del término del bloqueo, la paciente presenta el cuadro convulsivo, igual se le hizo el estudio neurológico, la entreconsulta de neurología, diferimos la cirugía, pero ¿qué saben ustedes al respecto? ¿Qué nos podrían o qué me podrían aportar con relación a ese cuadro? Hansito, lo que yo te diría es que si recordamos la tabla clásica de la toxicidad por anestésicos locales y los lugares de infiltración, pues digamos que de los más frecuentes estaba el bloqueo intercostal o paravertebral.
De hecho, cuando escribieron la técnica paravertebral con ultrasonido, que es un estudio que hizo Milena Moreno cuando estuvo en Pittsburgh, era hacer una diseminación del espacio paravertebral desde las costillas. Luego, podríamos decir que eventualmente se hizo una infiltración, en este caso muy lateral, que pudo llegar al espacio intercostal y tener absorción sistémica. O sea, realmente, como tú lo cuentas, es bastante raro, pero digamos que podría ser. Y en el contexto de una paciente a la que le estamos inyectando unas dosis relativamente altas de anestésico local, pues la primera opción sería una convulsión secundaria a toxicidad por anestésico local. Es sumamente raro, pero yo te diría que es anatómicamente plausible. ¿Aló? ¿Sí me Walter. oyes? Sí, estoy de acuerdo. Y Sí, creo que ¿sí? sí, estoy de acuerdo con Laura. En este caso, existen dos posibilidades, una que esté un poquito lateral y se haya ido al espacio intercostal, o la segunda que esté muy pegado a la lámina y se haya ido una parte, por lo menos, peridural, y eso haya condicionado también una toxicidad por anestésico local. Creo que son las dos opciones. Cualquiera de los dos lados es perfectamente posible. Pero pues es un bloqueo que igual sigue siendo muy seguro y habría valido también la pena hacer ese reporte porque no, en lo que yo he revisado no hay reportes con tanta frecuencia de este tipo de complicaciones con este bloqueo, pero podría pasar, sería una complicación, digamos, normal. Igual la estrategia sigue siendo hacer una inyección a una velocidad lenta y utilizar jeringas que no, en las que no se sienta tanta resistencia, digamos máximo de 10 mililitros, y hacer una inyección lenta, aspirar y pues la evaluación clínica. Y Nada. la otra cosa para tener en cuenta es que dentro de los factores de riesgo para toxicidad por anestésicos locales se encuentra la enfermedad cardíaca, enfermedad renal, enfermedad hepática, hipoalbuminemia, pacientes mayores, mayores de 65 años, y es posible que sin conocer el caso, uno o varios factores de estos hayan jugado en contra de la seguridad, pues digamos del bloqueo. Entonces había que considerar la reducción de la dosis en estos pacientes como una de las estrategias de prevención, que es como el primer punto en el algoritmo de manejo para evitar la toxicidad por anestésicos locales. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta en el panel. Como les decía, en este momento estamos organizando con la doctora María del Mar y el doctor John Vallejo el protocolo para iniciar con el bloqueo ISP en los pacientes bariátricos. Hemos hecho un par de casos. Por supuesto, las características del paciente son diferentes. Sin embargo, también el impacto que hemos visto de forma subjetiva pues es bastante interesante. Y pienso, el mensaje que ya les había dicho de pronto a algunos de los docentes es mirar en qué otras áreas, con otros tipos de bloqueo, podemos de pronto cambiar ese desenlace y mejorar lo que se le puede ofrecer a un paciente que es llevado a cirugía. Entonces, pues si no tenemos más preguntas, muchísimas gracias. Felicito a las dos conferencistas. Estuvo muy completa la información. Esta imagen, este video, como dijo Vale, queda grabada en la página. Ahí están los dos datos en la cuenta de YouTube para que nos sigan y puedan volverlas a ver y tomar las anotaciones que consideren pertinentes. Los invito a los que están conectados. El día lunes vamos a tener al doctor Camilo Pizarro de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, que nos va a hablar sobre generalidades de ECMO y algo de aplicación a la situación actual con el paciente COVID. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.